Hola a todos, bienvenidos. Hoy en esta presentación voy a hablar de Comitizen y cómo automatizar releases usando GitHub Actions. Para empezar un poco sobre mí, yo me llamo Santiago, soy argentino y en este momento estoy viviendo en Ámsterdam. Hago Python, web, JavaScript y lo que sea básicamente. Pero principalmente mi carrera ha sido alrededor de Python y JavaScript. Bueno, la agenda para hoy va a incluir una intro, después vamos a hablar un poco de los release workflow de December, conventional commits, cómo configurar Comitizen, que es la herramienta que voy a explicar. Después lo importante, que es cómo incrementar la versión y actualizar los archivos de nuestro proyecto con esta versión, y que además se genera el changelog. Todo esto unificado en una GitHub Action. Para empezar vamos a hablar un poco de Comitizen, que es una herramienta escrita en Python. Este es el repositorio, Comitizen Tool /Comitizen. Lo arranqué hace unos años porque tenían la necesidad de automatizar esta parte a la hora de generar la versión, que me molestaba mucho, y también darle una cierta estructura que me empujaba a escribir buenos commits, porque mucha gente siempre escribe add batch o add fix o cosas como esas, y la verdad que al utilizar conventional commits uno siente que tiene que escribir algo que tenga sentido. Bueno, como dice el texto, está escrito en Python para recolectar los cambios recientes y generar la versión correcta December, digamos. Y hoy en día también puede generar el changelog, y a la vez incluye un montón de otros comandos que están en la documentación. Están todos. La documentación está linkeada acá. Pero lo que nos vamos a enfocar en esta charla es únicamente en el comando bump, y que genera el tag, un nuevo tag, y a la vez genera el changelog. Bueno, acá voy a escribir cómo es un release workflow normalmente. Normalmente hay mucha interferencia humana en los release workflow, y nuestra idea es con esto remover esa parte, que uno termine en donde se mergea el pull request. Entonces, como se ve acá, el merge pull request es ejecutado por un humano, y después un robot genera el bump y genera el changelog. Luego pushea el branch principal, porque generalmente agrega un commit donde se actualizan las versiones, se agrega el nuevo changelog, se pushea al branch principal y se dispara un deploy o un release o lo que sea necesario en el proyecto. Pero ya no hay más intervención humana. Lo que sí se podría llegar a agregar es un botón que diga deploy to production, por ejemplo. Pero eso depende del proyecto y las reglas con las que juegue. Si mergear un pull request a master o main es suficiente, se acabó. Bueno, Semver es una forma de incrementar las versiones que es muy popular hoy en día porque está cargada de información. Esto lo vamos a ver ahora, pero normalmente lo que se hacía era taguear en base a tal cosa, y eso no le daba información suficiente a los desarrolladores a la hora de instalar la nueva versión. O sea, uno tendría que ir en cada caso y leer el changelog, pero Semver lo que nos permite es decir, bueno, confío en que esta versión no me va a romper nada. Normalmente la parte de minor y de patch son las que nos permiten instalar, y si hay un major change, nosotros queremos por lo tanto ir al changelog, ver qué hay que cambiar y arreglarlo. Pero si no, podemos jugar con bastante seguridad e instalar estas versiones. Major introduce breaking changes, es decir que vamos a tener que ir y leer qué pasó
Después minor suelen ser nuevas cosas, nuevas features, y es backwards compatible. Lo mismo patch, que suele introducir parches de seguridad y bug fixes, es confiable instalarla. Uno confía, porque esa es la realidad, no es perfecto, sino que es un sistema en el que todos nos ayudamos y hay uno puede tener cierta confianza en que no va a romper. A veces se rompe, hay que aceptarlo, es parte del proceso, pero uno confía en que no va a romper nada y dice, bueno, lo instalo. Entonces, ¿cómo se escribe? Básicamente se pone el major al principio, punto minor, punto el patch. Esto en los sistemas de como package managers, como Poetry en Python o npm en Node o Yarn, lo que hacen es generar logs, como bloquear las versiones, y permiten instalar la versión adecuada, y uno incluso puede, por ejemplo, aquí poner una X y le está diciendo al sistema que instale todo lo que esté dentro de 2.23, o sea que incluya todos los parches de seguridad. Cada vez que hacemos un release nuevo, por ejemplo, esa dependencia la va a ir a buscar y va a traer la última parte de 2.3.23. Incluso podemos especificar que solo el 2, todo lo que esté acá atrás, que me lo instale siempre. A veces, dependiendo del proyecto, puede ser muy conflictivo el proyecto y vos decís, no, quiero pinearlo a una versión específica y lo pongo en esta versión. Pero bueno, en nuestro caso nosotros vamos a hacer un release y mi recomendación es que se lo dejemos a Comitizen que genere la versión. Esto implica que nosotros vamos a tener que escribir los mensajes en una forma estandarizada, que la más popular hoy en día es Conventional Commits, y es Comitizen funciona por default con este estándar, pero permite crear nuestras propias reglas. No es necesario atarse a conventional commits. Y lo importante de estas reglas es que sean fáciles de leer por humanos y máquinas, es decir, que una máquina lo pueda parsear. Algunos tips para los commits es que a la hora de escribir el commit uno tiene que pensar qué es lo que va a pasar cuando se aplica este commit. El commit es como un parche que se aplica sobre el proyecto, y uno normalmente lo escribe en inglés, no lo he visto en español. Entonces la idea es pensar, if applied, this commit will, ¿qué es lo que va a introducir? Will introduce. Entonces yo cuando me descargo ese commit, esa serie de parches, ¿qué es lo que me introduce? Entonces, por ejemplo, add user module. Y después imperativo y cortita al pie, tratar de que sea simple. Obviamente el commit tiene el body, entonces ahí nos podríamos expandir y agregar más cosas, pero lo que uno tiene que ver en la lista de cambios debería ser un pedacito simple. Acá tenemos unos ejemplos, por ejemplo fit, add adapter for different banks. Esta parte es la que va a utilizar Comitizen para identificar el bump, para cómo bumpear, incrementar la versión. Fit y fix se mapean directamente con fit con minor y fix con patch. Y después hay otras serie de cosas que podemos agregar, otros change types como build, docs, test. Estos son ignorados por Comitizen porque no es necesario hacer un release. Y refactor, que sí es parseado y se suele mapear a patch. Y después, para especificar un breaking change, en el body se escribe breaking change en grande y la descripción. Acá hay que escribir los migration steps y lo que sea necesario. También se puede utilizar un signo de admiración acá, y eso está en la documentación, pueden ir y revisarlo. Y ahora vamos a pasar a la parte del live coding, en la que vamos a tratar de esta misma presentación. Vamos a tratar de que genere un tag y el changelog y publicar los cambios automáticamente con cada nuevo cambio. Para empezar tenemos que configurar Comitizen. Se puede utilizar el comando czinit, que nos va a guiar y nos va a tirar, por ejemplo, incluso permite agregar ¿cómo se llama? Los pre-commit hooks, que son muy populares hoy en día. Tiene un pre-commit hook que te chequea el commit, pero en este caso vamos a hacer cz.toml.
PyProject es porque tiene soporte directo para Python, pero a la vez uno puede utilizar .cz.toml en otros proyectos, como uno de Node o Rust o lo que sea necesario. Entonces vamos a escribir acá esto, vamos a copiar, pegar, listo. Y no hay mucho más, con eso ya es suficiente. Si ya lo tenemos instalado global, perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar qué versiones queremos que actualice, qué archivos queremos que le actualice la versión. En este caso yo creé un source version que tiene acá el 0.1.0 y el readme, pero yo el readme no me interesa las slides. Así que si unimos a las slides al principio tenemos la versión, entonces yo eso lo quiero actualizar, slides, y va a actualizar otra cosa más, pero que en este momento no importa. Entonces veamos cómo funciona. Yo voy a ejecutar cz bump, le voy a decir yes porque es la primera vez que lo voy a ejecutar, y acá le voy a decir changelog. Entonces vemos acá que detectó la versión 0.1.0 y la bumpeó a la 0.2.0. Si miramos nuestro log, yo tenía acá varias features, entonces todo esto incrementa la parte de minor. Ya de por sí no importa que yo tengo fix, va a incrementar la más grande. Entonces la parchó y veamos, creó un archivo nuevo, changelog.md. Y acá tenemos todos los cambios. Vamos, en este caso yo no queremos que lo haga automático el CI. Entonces vamos a revisar qué cambios tenemos. Los tags, git tag delete 0.2.0, git reset head. Entonces rm changelog, listo. Lo único que vamos a agregar en esta... vamos a agregar, ya que estamos, nuestra GitHub Action. Entonces, GitHub Actions es algo relativamente nuevo dentro de GitHub y es básicamente un CI, como Jenkins, GitLab CI, Travis CI o el Droid CI o el que quieran, hay un montón. Es medio choto que no hay muchos open source, no hay muchos CI open source. Jenkins es el rey y deja mucho que desear. Pero en definitiva lo que tienen las GitHub Actions es que son bastante simples de usar y es bastante directo. Entonces lo que uno tiene que hacer es agregar una carpeta, un archivo dentro de .github/workflow, y nosotros los vamos a llamar bump version. Le ponemos YAML y vamos a copiar y pegar esto. Entonces arranca así, uno le especifica cuándo tiene que ejecutarse, esta acción, y yo le estoy diciendo que cada vez que se pushe al branch main, que ejecute esta acción. Esto lo que nos permite es tener separadas nuestras acciones y ejecutarlas en base a diferentes eventos de Git. Yo puedo hacer que esta acción, es lo que vamos a hacer, esta acción que pushee un tag. Y después vamos a escribir otra acción que con ese tag tiene que pasar algo. Tiene que deployar la documentación. Y lo bueno de esto es que nosotros podemos, por ejemplo, saltearnos y yo puedo pushear un tag directo y se dispara el release. Y acá, show build if, que se ejecute solamente si hay si no tiene el message bump. ¿Por qué? Porque eventualmente cuando se ejecute todo esto se va a pushar de nuevo a main. Se llama main en vez de master porque ahora vienen así los repositorios de GitHub. Y bueno, entonces pushamos a main, se ejecuta esta acción, va a crear un bump, el changelog, un commit nuevo, y eso lo pushea de nuevo a main. Y además pushea el tag.
Como lo pushé a main, ese commit que se generó, que va a arrancar con bump, nosotros lo queremos skipear, porque no es necesario volver a ejecutarlo. Y el tag sí va a disparar otra acción, que eso lo vamos a hacer después. Entonces, veamos el repositorio actual. No tiene nada, no tiene versiones, nada. Y yo voy a agregar estos cambios. Git status. Yo ya removí el tag y el commit que me había generado cuando lo ejecuté manualmente. Era para mostrarlo. Entonces ahora lo va a hacer todo el CI. E incluso va a agregar el changelog. Git add todo. Git commit CI add GitHub action to bump version. Git push origin main. Ahora, esto se va a ejecutar. El changelog, si ya existe en nuestro proyecto, no es problema porque Commitizen se da cuenta de la versión, de la última versión que hay en el changelog y agrega, no es que pisa. Si uno quiere puede hacer que lo pise, pero por defecto lo que hace es agregar el pedacito. Esto lo que nos permite es que también pueda funcionar como complemento. Entonces uno deja Commitizen que genere el changelog todo lindo y después, si uno quiere, le agrega más información, que Commitizen no te lo va a pisar. Bueno, ahí se terminó de ejecutar. Como vemos acá, se salteó la parte del bump, porque comienza con bump. Al principio andaba medio lento, pero ahora ya están funcionando muy rápido las actions. A ver, configuró todo, complete job. Vamos a mirarlo rápidamente, la action. Entonces, se hace un checkout a el repositorio. Esto es casi mandatorio para todos los proyectos. Algunos no, pero... Y acá yo le paso el Personal Access Token. Esto es algo por diseño en GitHub Action que uno tiene disponible Git Token. Ese token no va a disparar otras acciones y nosotros queremos que se disparen otras acciones. Entonces tenemos que usar un Personal Access Token. Si vamos a la documentación de Commitizen, hay un tutorial sobre GitHub Actions que está acá. Y acá explica cómo crear un Personal Access Token y agregarlo a la action. Bueno, luego elegimos la versión de Python, setup Python, hacemos un pip install de Commitizen, configuramos la action GitHub action y después ejecutamos el bump y es changelog. Bueno, acá muestra el tag, no es necesario, y se pushea de nuevo a master. No, perdón, a main. Acá le digo qué versión tiene que usar de esta GitHub action. La mayoría de las GitHub actions en realidad son repositorios en Git, que eso es genial, me parece la idea. Uno puede ir a esta ubicación y leer cómo funciona. Lo que no tiene es los internals de todos los workers y eso disponible, el open source. Pero esto está. Y esto también está. Esta es una que escribí yo, que bueno, basada en otro ya no es necesaria. Entonces, veamos si nos creó el changelog. Sí, acá está el changelog. Vemos que creó un bump version de 0.2.0 a la 0.3.0. Y si venimos al changelog, está acá, 0.3.0. No sé por qué me creó 0. Ah, porque yo a mano le cambié la versión del CS-toml. Está bien. Y entonces no me actualizó esta versión. Claro. Bueno, entonces vamos a pulir los cambios. Eso va a ser un fix que lo vamos a agregar ahora. Git status, git pull origin main, tags. Tenemos todo. Esta es la misma versión que apunta acá. Y ahora vamos a actualizar esta versión a la 0.3.0 y el del slides.md 0.3.0. A ver qué viene. Bueno, ahora sí vamos a lanzar esto. Git status, git commit, nos llama fix match version with cc file, match files versions which, perfecto. Y mientras se pushea, git push origin main,
vamos a ver estos algunos ejemplos de GitHub Actions. Vamos acá, vamos a ver que está corriendo. Empezó a correr. Bueno, lo que uno puede agregar son, por ejemplo, publish docs, los checks de los pull requests. Este le dice on pull request, que se ejecute solamente, y publish package, que este lo podemos ejecutar cuando se triggerea un tag. En general, el docs uno lo quiere triggerear cuando se pushea master, o sea, cada vez que, porque puedo pushar docs que no quiero hacer un release, pero sí quiero deployar la documentación. Pero en nuestro caso yo voy a publicar la documentación y voy a publicar la documentación cuando hay un tag. Ahora lo vamos a ver, pero primero vamos a simplificar todo el código utilizando una GitHub Action hecha por nosotros, los de Comitizen, que nos remueve todo este bodrio y ahí va. Entonces, utilizando esta action, removemos todo ese boilerplate que está ahí y lo va a hacer automático. Git status. Ahora, esto sí quiero que me lo agregue al changelog. Vamos a poner fix use GitHub action from Comitizen. Normalmente no lo haría, pero ahora quiero que se dispare para que se vea. Acá vamos a tener que hacer un fetch. Veamos git fetch origin, porque por los cambios, si hacemos un rebase origin main, git push origin main, a ver si esto se va a disparar. Esta fue la anterior que se ejecutó. Ahora cuando termine de pushar esto, lo vamos a ver. Ahí. Debería aparecer. Un poco lento. Sí, ahí se está ejecutando. Actions. Esto también, acá está el repositorio. Uno hace clic, puede ir y lo va a ver. Y la última parte que vamos a hacer es tratar de lanzar la documentación usando otra GitHub Action. New file, vamos a ponerle release presentation.yaml. Esta es una GitHub Action que ni revisé, que es simplemente lo que hacemos, pero tiene que funcionar. Y lo que vamos a hacer es otra vez el checkout. Después instalamos las dependencias, porque esto es más que nada un proyecto de NPM. Simplemente escribí un archivo .md, es mi presentación. Esto lo agregué de muestra. Y este archivo, esta action va a hacer que se dispare la nueva versión. Vamos a ponerle git status. Primero vamos a hacer un pull origin main tags y nos va a traer lo que se estaba deployando recién, el 0.3.2. Y como vemos, actualizó el version y las slides. Si vamos a slides, acá ya nos marca la versión automáticamente. Y bueno, vamos a agregar esto, git status, git add GitHub action, git push origin, git commit, feed add publish docs action, git push origin main. Se pushea. Y venimos acá, actions. Mientras tanto, vamos a... Ahí está haciendo el feed, que va a ser la 0.4.0, calculo. Vale. Bueno, ahí terminó. Entonces, este se está ejecutando por el tag, que es el publish doc, el release presentation que agregamos. Entonces, para empezar,
yo debería poder venir acá a un pull git pull origin main tags, y el changelog vamos a revisarlo. Esto fue todo lo que los cambios que fuimos haciendo, que hasta la última versión 0.4.0, y mientras tanto está haciendo el release de la documentación. Y como nos vamos a dar cuenta, porque yo en el slide había agregado al principio la versión 0.1.0. Si esto funciona correctamente, vamos a ver la versión 0.4.0. Ahí terminó. Esto tarda un ratito en propagarse acá. Ahí está. Ahora se actualizó. Se ve la versión 0.4.0. Y eso es todo. Muchas gracias. Si necesitan contactarme, ahí está mi email, mi Twitter, GitHub y el link al repositorio. Espero que les haya gustado. Adiós.